Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 7. Es donde estamos. El libro de Marcos, capítulo 7, versículos 24 en adelante, hasta el final del capítulo 7. Vamos a estar leyendo el día de hoy y compartiendo la palabra del Señor. Es la porción que el Señor tiene para nosotros este día. Dice así, libro de Marcos capítulo 7, versículos 24 en adelante. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. También le dijo, le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque tú permites, Padre eterno, un día más desde este lugar predicar tu palabra a tu iglesia y a los que han de escuchar. Te quiero dar gracias porque este santo ministerio de comunicar tu palabra es el ministerio que anhelan los ángeles, dices en tu palabra precisamente. Pero tú nos has encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y yo te pido, Señor, que esta hora tú me uses como un instrumento. Tú dices en tu palabra que en una casa hay instrumentos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Y que todo aquel que quiera ser usado para un uso honroso tiene que purificarse, lavarse, santificarse. Yo te pido, Señor, que esta hora tú limpies mi vida, mis pensamientos, mi boca, mi lengua, mis intenciones, mis motivaciones en el corazón. Perdona mis pecados, mis ofensas, porque si hay alguno, Señor, que ha pecado, indudablemente, Señor, tal vez el primero en la lista, Señor, soy yo. Y te pido perdón. Y te pido, Señor, que en tu misericordia tú, Señor, me uses para edificar a tu iglesia. Tú eres un Dios 3 veces santo. Queremos escuchar esta hora la voz de ese Dios 3 veces santo. Ministranos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. En el pasaje que tenemos por delante, hermanos amados, ya lo acabamos de leer, el Señor tiene un encuentro con una mujer,
tiene un encuentro con un hombre, ambos necesitados de la gracia de nuestro Dios. Mi anhelo es que si hubiese alguien también, un hombre o una mujer, está ahora escuchando la exposición de la palabra que vamos a hacer, pueda también ver la necesidad que hay en su vida de la gracia de Dios y pueda ir a Cristo en arrepentimiento y fe. El versículo 24 que tenemos por delante dice que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ese es el primer versículo de todos los que tenemos por rastrillar hoy. En este pasaje tenemos a Jesús ya en tierra gentil. Más exactamente, como Marcos nos dice, Jesús está en la región de Tiro y Sidón. La región de Tiro y Sidón, mis hermanos, está aproximadamente a 20 kilómetros de la frontera de Israel y a unos 40 kilómetros de Capernaum, el lugar donde Cristo ha estado todo este tiempo ministrando. Tanto Tiro como Sidón eran ciudades de Fenicia, lo que hoy nosotros conocemos como el sur del Líbano. Fenicia también era parte de Siria, los enemigos por mucho tiempo del pueblo de Israel. Los sirios eran conocidos por su brutalidad, al punto que tú conoces la historia de Jonás. Jonás fue enviado a estas tierras a predicar la palabra del Señor y él en primera instancia se rehusó porque eran tan perversos los sirios que el profeta de Dios no quería que ellos alcancen salvación. Y una vez que Dios ha derramado misericordia y gracia sobre los sirios, Jonás se enoja con Dios. Tiro y Sidón eran dos ciudades que compartían la misma región, como el texto nos dice. Pero entre sí eran ciudades que estaban en una constante disputa también. Cada ciudad, Tiro y Sidón, tenía su propio Dios, su propia moneda, sus propios reyes. Es a este lugar donde Jesús va en el relato de hoy. Y tú tienes que recordar que a estas alturas del ministerio de Jesús, el clima con los fariseos y con los saduceos no es muy bueno, es un clima derechamente hostil. En cierta manera también, a estas alturas del ministerio de Jesús, Él se ha distanciado de las multitudes. Él ya les ha dicho en su cara que ellos están siguiendo solamente por los panes y por los peces. Y cuando ellos escucharon estas palabras, muchos de ellos lo abandonaron. Herodes, el rey, también a estas alturas ha escuchado no de muy buena gana el ministerio, la fama del Señor Jesús y también tenía planes para matarlo. Todo esto hace que el Señor Jesús parta a este lugar no para arrancar, sino que para descansar y para entrenar a sus discípulos precisamente en un lugar gentil. Es en este lugar donde el Señor les va a enseñar a los discípulos cómo luce una fe verdadera. Ellos, cuando Cristo ascienda nuevamente al Padre, ellos tendrán que llevar el Evangelio a todo el mundo. Eso incluye a los gentiles. Y tienen que comenzar a ver cómo luce la fe verdadera cuando ésta responde al Evangelio. Ahora Marcos nos dice que cuando Jesús llegó a esta zona de Tiro y de Sidón, su fama ya le había precedido, escucha. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. La gente de Tiro y de Sidón ya sabe quién es Jesús. Ellos han ido
desde Tiro y Sidón, territorio gentil, a Capernaum, donde Jesús estaba, y eso lo vimos en su tiempo. Escucha nuevamente cómo lo dice Marcos, capítulo 3, versículo 78. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Indudablemente, mis hermanos, estos hombres y mujeres que han ido desde Tiro y Sidón hasta Jesús, probablemente hayan recibido también sanidad, un milagro, hayan escuchado las enseñanzas de Jesús. Al volver, ellos difundieron la fama, obviamente, de Cristo. Y es en ese contexto que Jesús tiene un encuentro con una mujer que con toda probabilidad fue una de la multitud de Tiro y Sidón que fue a Capernaum, o ha escuchado lo que los otros que fueron contaron cuando regresaron. Sea como sea, esta mujer sabe algo de Jesús y por eso viene a la casa donde Jesús está. Ahora, Marcos nos dice algunas cosas que no podemos pasar por alto de este encuentro de esta persona. En primer lugar, Marcos nos dice y se encarga de dejarlo registrado que ella era una mujer, y tú tienes que recordar que en los tiempos de Jesús no era bien visto que los hombres conversen públicamente con una mujer. La mujer se consideraba alguien inferior a los hombres, aunque a esta altura del ministerio de Jesús ya ha hablado con mujeres en público, la mujer samaritana, la mujer con el flujo de sangre. Y ahora esta es otra mujer que va a tener un encuentro delante de los demás con Jesús. Marcos nos dice que era griega, gentil. No era una mujer hebrea, no era una mujer judía. Y Marcos no solo nos dice que era gentil, sino también nos dice que ella era una mujer sirofenicia. El texto paralelo de Mateo 15:22 nos dice que esta era una mujer cananea. Los cananeos, nuevamente, eran el enemigo principal de Israel. Los cananeos eran adoradores de ídolos. Ellos adoraban al dios Baal, a la diosa Asera, a la diosa Astarte y Anat. Todos estos dioses violentos, dioses sexuales. Ya en el Antiguo Testamento tú tienes que recordar la historia del profeta Elías. Él tuvo un encuentro con los profetas de Baal. Y cuando Elías triunfa, él decapita a todos los profetas de Baal precisamente. Ahí aparece en escena una mujer llamada Jezabel. Jezabel es una de las mujeres más violentas y sanguinarias que se registran en la historia bíblica, que a la postre el juicio de Dios cayó sobre ella y su cuerpo y su sangre fue comido y lamido por los propios perros. Jezabel era la de la misma tierra que esta mujer que viene donde Jesús. Marcos también nos dice que esta mujer tenía una hija que estaba endemoniada. De hecho, Marcos usa la palabra tugatrión, que es un diminutivo. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque triugatrión, que es diminutivo, apunta a una pequeña, muy probablemente, y de acuerdo a algunos biblistas, esta hija que tenía el demonio no tenía más allá de 7 o 8 años de edad. Eso debido, insisto, a la palabra que Marcos usa. Es producto de este
posesión de la hija de esta mujer, que esta mujer viene donde Jesús, se postra, se arroja a los pies de Jesús, dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta es una mujer, hermanos, que está tan afligida que el texto nos dice literalmente que se arrojó a los pies de Jesús. Y esta es una mujer que no solo está afligida, sino que ha visto, ha escuchado la fama de Jesús y ahora está clamando misericordia, basándose obviamente en la inherente bondad de nuestro Señor. Mateo 15, 22 nos dice que esta mujer también ha venido pidiendo liberación de su hija desesperadamente. Escucha cómo Mateo nos aporta algo a este relato. Y Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por los demonios. Esta es una mujer que está clamando. Esta es una mujer que está angustiada. Esta es una mujer que, como ya te dije, es descrita por Marcos como una mujer gentil, nacida y criada en una región, una nación pagana. Pero sabes, esta es una mujer que tiene una percepción mayor del rol mesiánico que los mismos judíos. Ella clamaba y le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una mujer que entendía perfectamente quién era Jesús. Pero sabes, mi hermano, mi hermana, lo interesante del texto es que esta mujer viene donde Jesús clamando a gran voz, trae su petición a Jesús, pero Jesús en primera instancia no le responde nada. Dice Mateo 15, 23, pero Jesús no le respondió palabra. Ella viene clamando, viene angustiada, pero sabes, Jesús no se molestó en responderle ni una sola palabra. Ahora, tú tal vez estás preguntando, pastor, pero ¿por qué Jesús no le respondió nada? Y yo quiero que tú entiendas que Jesús no estaba siendo grosero o insolente al guardar silencio, sino que, como bien lo dice el comentario a Marcos de John MacArthur, el motivo por el cual Jesús no le contestara de inmediato fue para permitir que el robusto carácter de la fe de ella se pusiera en evidencia. Jesús no le responde, no porque Jesús sea grosero, no porque Jesús sea un Dios indiferente, sino que Jesús no le responde de inmediato porque Jesús ya había visto en ella una fe robusta, una fe madura, y él quería que esa fe sea puesta en evidencia para todos los demás. Mateo 15, 23 nos agrega más detalles. Dice: entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Nota que los que apelan a Jesús por una respuesta son los discípulos. Despídela, pues vienen dando voces tras nosotros. Maestro, atiéndela, porque ella ya viene gritando hace rato detrás de nosotros. Pero sabes, el que los discípulos quieran que Jesús atienda a la mujer no quiere decir por ninguna razón, por ningún motivo, que ellos son más misericordiosos que Jesús. No, para nada.
De hecho, la mayoría de los comentaristas bíblicos, al menos los consultados, están de acuerdo en que los discípulos querían que Jesús despida a esta mujer por dos razones. Número uno, porque le molestaba que la mujer grite tanto. Y número dos, porque ya les estaba dando algo de vergüenza el tener a una mujer constantemente gritando detrás de ellos. Eso nos habla una vez más de la falta de compasión, de la falta de paciencia que muchas veces hay en el corazón del hombre frente a las necesidades de los demás. Recuerda que en el episodio, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, los discípulos dijeron algo similar. Señor, ya es tarde, despídelos para que vayan y compren algo de comer. Allí tampoco había preocupación, allí tampoco había compasión, allí había un deseo de zafarse de la responsabilidad, de tener que atender a los demás. Lo mismo están diciéndole ahora con esta mujer. Maestro, despídela, viene gritando, viene siendo repugnante, viene siendo cargante, ya nos está avergonzando. Por favor, haz algo para que esta mujer se vaya. Ahora, el Señor va a comenzar a responder, pero no le va a responder a la mujer, le va a responder a sus discípulos. Entonces, acercándose a sus discípulos, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le responde a sus discípulos, pero se asegura que la mujer escuche la respuesta que él está dando. ¿Saben qué? Yo no puedo hacer nada porque estamos en tierra gentil y yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando la mujer escuchó esta respuesta de Jesús, en su desesperación, dice Mateo que ella se postró o se arrojó donde Jesús estaba. Dice Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y una vez que la mujer está a los pies de Jesús, Jesús le responde. Ahora va a comenzar el diálogo de Jesús con la mujer y vuelvo ahora a Marcos, versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquí hay un diálogo un tanto corto, pero también un tanto complejo de entender. Para nosotros no siempre es fácil de comprender lo que Jesús está diciendo, pero sabes, la mujer que es gentil capta el mensaje de Jesús y le responde. Escucha una vez más la conversación. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Para entender el diálogo que aquí se armó, tenemos que rescatar tres palabras claves: hijos, perrillos y pan. Lo que nosotros sabemos es que en la Escritura el término hijos es un término que se usa para referirse a todos los descendientes de Abraham, a los judíos. Ahí están todos los judíos, los hijos. Lo otro que sabemos por la Escritura es que los israelitas le llamaban perros a los gentiles, como forma de demostrar su desprecio. Le decían perros a los infieles también. Más adelante Pablo le va a decir perros a los falsos maestros en Filipenses 3, versículo 2. Isaías en el Antiguo Testamento le llamaba perros
a los falsos profetas, Isaías 66:11. De manera que eso nos va dando ciertas luces del lenguaje, o sea, de lo que el lenguaje que usaron quería decir. Ahora, aunque la palabra perros era frecuentemente, como te acabo de decir, utilizada con fines despectivos, Jesús en esta conversación usa un diminutivo, cunarion. Es la palabra que el Señor Jesús usa para perrillos, cunarios. Y cunarios era una palabra que se usaba para distinguir a un perro salvaje de un perro doméstico que estaba en una casa bien cuidado por sus amos. Lo otro que sabemos es que múltiples veces Jesús se refirió a él mismo como el pan de vida. Hermanos, en este diálogo que se arma acá, Jesús básicamente le está diciendo a esta mujer, deja que primero se alimenten los hijos de Abraham, los judíos, los hijos, porque el pan no se le puede dar a la gente gentil antes que a los judíos. O en palabras más simples aún, el evangelio en primer lugar es para los judíos y los gentiles, aunque lo van a escuchar, ellos no lo pueden escuchar antes que los judíos. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De hecho, los judíos escucharon el evangelio antes de la cruz. Los gentiles escuchamos el evangelio después de la cruz. Ahora, escucha una vez más la respuesta de esta mujer. Respondió ella y le dijo, una vez que Jesús le dice lo que le acaba de decir, que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Nota, mi hermano, que esta mujer, al escuchar que es llamada perrillo, no se ofende, no se molesta. Ella está tan consciente de su condición que respondió, sí, Señor. Y es más, ella amplía la analogía de Cristo y le dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Wow. Ella está consciente de su condición y como está consciente de su condición, ella no se molesta, no se enoja, no se irrita. Ella posiblemente, no posiblemente, ella está diciendo, sí, Señor, yo sé que tú me consideras un perrillo, pero aún en la casa los perrillos comen lo que los hijos botan debajo de la mesa. Hermanos, esta mujer gentil de una nación pagana es la encarnación de Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ella está consciente de su condición, está consciente que está tan pobre de espíritu que no le importa recibir, aunque sea las migajas que caen de la mesa. Probablemente el sentir de esta mujer sea el mismo sentir que tenía el salmista en el Salmo 84, versículo 10, que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Qué puede ser un día, mis hermanos, en comparación a 1000 días? Obviamente nada, pero el salmista prefiere un día
en el último lugar del templo que pasar miles de días fuera de él. El salmista prefiere un pequeño lugar al final de la puerta que cualquier comodidad fuera de Dios. Trayendo al salmista a los textos de hoy, el salmista prefiere una migaja de parte de Dios que muchos banquetes en el mundo. Déjame decirlo de nuevo. El salmista prefiere una migaja de parte de Dios que los muchos banquetes que el mundo pueda ofrecer. Sabes, esta mujer tiene una fe robusta, pero una fe humilde, por decirlo de alguna manera. Esta mujer acaba de oír que le dicen perrillo y no se ofende. Es más, dice, sí, Señor, es así. Esa es una actitud muy distinta a la actitud de los fariseos que vivían ofendidos porque no les gustaba la manera en que Jesús les hablaba. Mateo 15:12, perdón. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Lucas 11:45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Las multitudes, cuando Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes me están siguiendo por los panes, por los peces, porque comieron y se saciaron. Las multitudes se sintieron ofendidas, se dieron media vuelta y se fueron. Pero no esta mujer. Esta mujer le acaban de decir perrillo, algo que era usado de manera despectiva. Perros era usado de manera despectiva y esta mujer no se ofende. Porque sabes, mi hermano, mi hermana, el corazón humilde conoce su condición delante de Dios y la acepta. Ahí está esta mujer. El corazón orgulloso se ofende y se duele cuando es confrontado con la verdad. Ahí están los fariseos y la multitud. Hermanos, es el orgullo el que se molesta cada vez que nosotros escuchamos que alguien habla de nosotros o sobre nosotros cosas que según nosotros no son verdad. Cada vez que yo escucho a alguien hablar algo acerca de mí y eso que se está diciendo no está de acuerdo con la opinión que yo tengo de mí mismo, mi orgullo se duele, se molesta, se irrita. Por eso los fariseos vivían molestándose, vivían enojándose, vivían irritándose, porque las cosas que Jesús decía de ellos no estaba de acuerdo con la opinión que tenían ellos mismos de sí mismos. Por otro lado, la humildad no se inmuta ante estas cosas. La humildad frecuentemente escucha y perdona, o en muchos casos simplemente escucha y deja de pasar este tipo de comentarios. A Cristo le dijeron comilón, bebedor, amigo de pecadores. Pero Cristo no se enojaba, no se irritaba, simplemente porque la humildad es así. Cuando el orgullo escucha estas mismas palabras, hey, tú eres un comedor, un comelón, tú eres un bebedor, ¿sabes? Lo primero que el orgullo hace es defenderse. Mira al quien habla. Tú, el que come menos, el que bebe menos. Cuando el orgulloso escucha que le dicen, hey, tú eres amigo de pecadores, activa su mecanismo de defensa. Hey, él, el más santo, nuevamente, mira quién habla. Pero la humildad
guarda silencio. La humildad no se molesta. La humildad pasa por alto la ofensa. Y sería bueno hacer un alto aquí, hermanos, y preguntarnos, ¿cómo reaccionas tú cuando eres confrontado con la verdad? ¿Cómo reaccionas tú cuando eres confrontado con la verdad? ¿Eres de los que se molestan o de los que escuchan y reconocen su condición? Con toda probabilidad, eres de los segundos. Porque nuestro corazón, por naturaleza, es orgulloso. Y cada vez que somos confrontados con la verdad, nos enojamos, nos molestamos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos poco amados, nos sentimos poco comprendidos, nos sentimos poco valorados. Pero cada uno de esos sentimientos nacen de un corazón orgulloso. Mi hermano, no es accidente que Cristo haya dicho esto, aprended de mí. ¿Qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón. Nosotros necesitamos urgentemente aprender algo, no tanto las enseñanzas de Cristo que son sumamente importantes. Necesitamos aprender algo con suma urgencia y es sobre el carácter de Cristo, y es que Él era manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender a ser más humildes y menos orgullosos. Esta mujer en su aflicción vino a Jesús con humildad. Tú eres un perrillo. Sí, Señor, yo estoy de acuerdo. Pero aún los perrillos comen cuando los hijos se botan de la mesa. Y sabes, mi hermano querido, probablemente fue el dolor que le causaba a esta mujer ver a su hija pequeña endemoniada la que terminó quebrando el orgullo en ella, porque el dolor es un instrumento por excelencia que usa Dios para quebrantar nuestro orgullo. Las personas que han pasado por tiempos y periodos de aflicción frecuentemente son personas que llevan vidas más profundas, que viven una fe más madura y que exhiben en sus vidas una humildad que ha sido forjada por el sufrimiento. Pero por contraparte, las personas que no han experimentado el dolor, personas hedonistas que no quieren sufrir, que no quieren experimentar ningún tipo de aflicción, son personas que llevan vidas superficiales. Y como llevan vidas superficiales, tienen una fe superficial. No han madurado en la fe porque su fe no ha sido puesta a prueba. Y como no han madurado en la fe, frecuentemente son personas sumamente orgullosas. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Te das cuenta? Le damos gloria al Señor por las tribulaciones que nos alcanzan. Pablo, pero tú ya perdiste la cordura. ¿Cómo puedes estar diciendo eso? Bueno, yo lo digo, dice Pablo, porque yo sé que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Es la tribulación, es el dolor, es el sufrimiento el que hace madurar nuestro carácter.
Y fue muy probablemente eso, el dolor, el sufrimiento al ver a su hija en la condición en la que estaba, la que hizo que esta mujer profundice en su fe, deje de confiar en los ídolos que tenía su nación y comience a levantar los ojos al cielo, al único Dios verdadero. Y ahora que lo ha visto caminar, que ha escuchado de él, ella no quiere perder la oportunidad de ir donde ella y decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, socórreme. Wow. Cuando esta mujer termina ese diálogo, dice el versículo 29, entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Es la respuesta de Jesús. Es la respuesta de esta mujer a Jesús. Sí, Señor, pero los perrillos se alimentan de las cosas que caen de la mesa. Es esa respuesta la que provoca que Jesús libere a su hija, como dice Marcos 7:29, traducción Biblia de las Américas. Él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Porque el milagro de la liberación es directamente atribuible a la respuesta y la fe de esta mujer. Es la fe de esta mujer la que movió el corazón de Cristo. Nuevamente, escucha cómo lo relata Mateo 15:28. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, nuestra fe es cardinal, es fundamental a la hora de relacionarnos con Dios. Nosotros no podemos tener una relación con Dios si no lo hacemos a través de la fe. Es tan importante la fe a la hora de relacionarse con Dios que la falta de fe provoca el desagrado de Dios. Escucha cómo lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, no pienses ni por un segundo que tú vas a caer simpático, vas a poder agradar a Dios. Porque es necesario que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú te das cuenta que la Biblia tiene que decirnos algo tan básico, pero nosotros es algo que necesitamos recordar cada vez que vamos a Dios. Hey, si tú te vas a acercar a Dios, tú tienes que hacerlo con fe. Y no solo eso, tú tienes que creer que le hay, tú tienes que creer que hay un Dios. Y que es galardonador de aquellos que le buscan. Sin fe es imposible, mis hermanos, agradar a Dios. Lucas 7 nos relata un episodio casi similar, donde Jesús sana al siervo de un centurión. Dice Lucas 7, versículos 7 y 8. Por lo que ni aún, le dice el centurión, me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Esas son palabras de fe. Escucha lo que sigue.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, este centurión y esta mujer sirofenicia son dos personas que maravillaron a nuestro Dios con su fe. Y eso no es poca cosa. Ellos no son israelitas, ellos no pertenecen al pueblo del pacto, pero tienen más fe que la gente que sí pertenecía al pueblo del pacto. Estas son dos personas que tuvieron un encuentro con Jesús y lo maravillaron con su fe. Los discípulos han pasado 2 años con él y siguen siendo hombres de poca fe. Wow. ¿En cuál de estos dos te ves reflejado? Puede decir: pastor, yo tengo una fe que es capaz de maravillar a Dios, como lo hizo esta mujer, como lo hizo este hombre. O tú eres de lo que dice: pastor, sabe, llevo 30, 20, 15 años en el Evangelio, pero confieso que sigo siendo un hombre, una mujer de poca fe. No he cultivado mi fe, no la he hecho crecer. Sigo teniendo la misma fe que en mis primeros tiempos de convertido. Ahora, nota, mi hermano, que la fe de esta mujer tiene ciertas características que es bueno verlas y ver cómo está nuestra fe en relación a la fe de esta mujer que maravilló a Dios. La fe de esta mujer no tiene vergüenzas. Ella no se avergonzó de ir gritando. Yo te pregunto, ¿qué harías tú en la condición de esta mujer? ¿Irías gritando como ella? ¿O te acercarías y le dirías: Señor, podemos hablar? Tengo que pedirte algo. ¿Qué harías tú? ¿Irías a la luz del día como lo hizo esta mujer? ¿O te acercarías de noche como lo hizo Nicodemo? Esta mujer iba: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos iban y la miraban y se molestaban y se irritaban. Y la mujer detrás le decía: Señor, Señor, socórreme. Hermanos, con toda probabilidad, escucha esto, con toda probabilidad, si tú eres de los que les da vergüenza que lo escuchen cantar himnos, canciones a Dios en público, con toda probabilidad, en la condición de esta mujer, tú guardarías silencio. La fe de esta mujer es una fe que no le da vergüenza gritar su necesidad. No le da vergüenza. Y permíteme hacer un paréntesis. Tú sabes, hermano, que la vergüenza, dice el doctor Núñez, la vergüenza es la forma en que nosotros manifestamos el orgullo que los demás no pueden ver. Piensa en las cosas que a ti te dan vergüenza. Esa es una de las formas en que nosotros manifestamos el orgullo que hay en nosotros y que los demás no pueden ver.
De hecho, el diccionario define la vergüenza como la turbación del ánimo que suele encender el color del rostro, nos ponemos rojos, ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante propia o ajena. Porque la vergüenza nace en nosotros cuando nosotros cometemos algo que según nuestro estándar para nosotros es deshonroso y humillante. La vergüenza es la manera en que nosotros manifestamos el orgullo que los demás no pueden ver. Esa es la razón de por qué Cristo no sintió vergüenza cuando entró a un lugar con sus discípulos, todos se sentaron. Nadie quiso lavarle los pies a los demás porque era un trabajo deshonroso y el que lo realizaba era un siervo exclusivo para aquello. Y como nadie lo hizo, Cristo tomó la toalla, el lebrillo y empezó a lavarle las manos, los pies, perdón. No sintió vergüenza. Los discípulos sí. Pero Cristo no sintió vergüenza porque en el corazón de Cristo nuevamente no había orgullo. Por lo tanto, como no había orgullo, nada de lo que Él hiciera para Él sería deshonroso o humillante. En segundo lugar, la fe de esta mujer era una fe persistente. Persistente. Ella no gritó una vez, Señor, ayúdame. No, ella gritaba y gritaba y gritaba al punto que llegó a la casa donde Jesús había entrado. Ella escuchó que le dijeron perrillo y ella no se dio a media vuelta amurrada, enojada y se fue. No, ella simplemente siguió y siguió pidiendo. Porque en cierta manera, mis hermanos, esta mujer también es la encarnación de la parábola que Cristo contó sobre una viuda y un juez injusto. No es que Cristo sea un juez injusto, pero nos ilustra lo que Cristo quiso enseñar. Esta fue una mujer que no pidió una ni dos veces, pidió hasta que se le respondió. Generalmente nosotros pedimos mucho, pero insistimos poco. Nos cansamos, nos olvidamos, no confiamos en que Dios está escuchando y en que su tiempo va a responder. Es más, nosotros oramos una vez con frecuencia, oramos una vez y ahí queremos inmediatamente la respuesta. Y si no llega, entonces comenzamos a buscar soluciones basadas en nuestras propias fuerzas. Porque sabes, mi hermano, nuestra falta de persistencia en la oración deja de manifiesto nuestra poca o nula fe en Dios. Nosotros oramos poco porque confiamos poco también. Porque si realmente creyésemos que Dios tiene todo el poder para responder nuestras oraciones, no cesaríamos de orar. Oramos poco porque confiamos poco. Confiamos poco. Como confiamos poco, preferimos dejar de orar. Y como dejamos de orar, buscamos solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas. Hermanos, no es accidente que una vez que Jesús terminó de enseñar la parábola de la viuda y el juez injusto, que precisamente la parábola comienza diciendo que Jesús enseñó esa parábola para enseñarnos sobre la necesidad de orar siempre, esa parábola Jesús la termina de esta manera. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Te das cuenta? Obviamente Dios va a hacer justicia a sus escogidos que están clamando a Él día y noche. El problema es que sus escogidos ya no están clamando. ¿Se tardará en responderles? La respuesta obviamente es no. Pero el versículo que sigue dice una verdad que debiese hacernos reflexionar.
Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, no mía, pregunta de Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo vuelva, hallará una iglesia orando, una iglesia clamando día y noche persistentemente, como esta mujer clamó a Jesús. La fe de esta mujer es una fe que no cuestiona las palabras de Cristo. Cristo le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y sabes, la mujer escucha la respuesta de Jesús y se va. Pero se va creyendo. Se va creyendo en las palabras de Jesús. Si Jesús le dijo, tu hija es liberada, es así, porque Dios no miente. Hermanos, la fe que agrada a Dios es una fe que cree. De hecho, la fe cuando cuestiona ya no es fe. Cuando la fe comienza a cuestionar, ya deja de ser fe porque pierde el elemento central, que es la certeza. Ahora, hay una fe que podríamos llamarla de buena calidad, que es la fe de esta mujer, la fe del soldado, del centurión, y hay una fe que es de mala calidad, que incluso cuando está siendo puesta en ejercicio, como es de mala calidad, es una fe que está dudando. Y sabes, la fe de mala calidad es igual a la nula fe. Nuevamente, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le busquen, y tal vez alguien está pensando, pastor, pero yo tengo la fe que tengo y la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios, por lo tanto cada persona tiene la fe que Dios le ha dado. ¿Cómo usted puede decir que la fe puede ser de mala calidad si Dios nos dio la fe? Sí, la fe es un don de Dios, eso no lo puedo negar. Efesios 2:8, Pedro 1:1, Filipenses 1:29, Hechos 3:16. Pero sabes, la fe es un fruto cultivable. Es un don de Dios que Dios nos da, pero una vez que Dios pone la fe en nuestras manos, es nuestra responsabilidad cultivar la fe y hacerla crecer. Por eso los discípulos no le respondieron nada cuando Cristo le dice, hombres de poca fe. Ellos pudieron haberle dicho, a ver, Señor, momentito. Tú nos dices a nosotros, hombres de poca fe, pero nosotros tenemos la fe que tú nos has dado. Es más, cuando la multitud se fue, tú nos enseñaste a nosotros que la fe es un don de Dios. ¿Cómo tú vienes a decirnos a nosotros que somos hombres de poca fe? Pero ellos no dijeron nada porque ellos sabían que la fe es un don cultivable. Si la fe no fuese un don cultivable, un fruto cultivable, entonces Juan 5:40 no tendría mucho sentido. Jesús le dice en Juan 5:40 a los fariseos que ellos no quieren ir a Él para tener vida eterna. Y los fariseos le podrían haber dicho, hey, somos doctores en la ley y nosotros sabemos que si nosotros no vamos a ti es porque tú no nos has dado fe. No.
El problema no estaba en Dios, que no había dado fe. El problema estaba en los fariseos, que no habían cultivado la fe. La mujer creyó en la palabra de Jesús y se fue, y cuando llegó a casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Y ya comienzo a cerrar. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Pon atención en eso. Le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos a hablar. Nota que Jesús ya va a ese lugar, cumple con su ministerio, cumple con su misión, le enseña a sus discípulos cómo luce una fe verdadera, una fe fuera de las fronteras del pueblo de Dios. Emprende el regreso por el mar de Galilea, y en el camino, más exactamente en Decápolis, una región de 10 ciudades, Decápolis, le traen otra persona, una persona que es sordo y tartamudo. Jesús toma a esta persona, la lleva aparte. En ese lugar, Jesús, dice el texto, le metió los dedos en las orejas y con saliva le tocó la lengua. Ahora, Jesús ya tuvo un diálogo un tanto extraño con la mujer, lo acabamos de ver. Ahora va a realizar un milagro de una forma aún un tanto extraña. Lo interesante es que en el capítulo 6, versículo 5, Jesús sanó a muchos poniendo las manos sobre ellos. Y como Jesús sanaba frecuentemente poniendo las manos sobre los enfermos, la gente había escuchado esto de la manera en que Jesús sanaba y trajeron a este hombre. Es más, el paralelo nos dice que le trajeron muchas personas y Jesús los sanó a todos, pero en particular a este hombre que era sordo y tartamudo. La gente le ruega a Cristo que ponga las manos sobre él también. Pero sabes, Jesús lo hace de manera totalmente distinta. Porque cuando vamos a los evangelios, yo te acabo de decir, a veces Jesús sanó a algunos simplemente dando una orden o diciendo una palabra. Es más, en el texto, los versículos anteriores, la liberación fue producto de una palabra. Otras veces los sanó poniendo las manos sobre ellos. Otras veces con saliva, como es el caso de este hombre. En otra ocasión sanó a un ciego escupiendo sobre sus ojos. En otra ocasión escupió y con el barro lo sanó. Otras veces mandó a otros a lavarse en agua y fueron sanados. Lo cierto es, mis hermanos, es que nosotros no sabemos por qué Jesús usó los métodos que usó, pero lo que sí sabemos es que nosotros no podemos encasillar a Dios. No podemos encasillar a Dios de acuerdo a nuestras experiencias. La gente había oído que Jesús sanaba poniendo las manos y ahora le están rogando que sane, pero para hacerlo que le ponga nuevamente las manos. Y Jesús hace algo totalmente contrario y distinto, porque no podemos encasillar a Dios según nuestras propias experiencias. Y ese es uno de los pecados que la iglesia ha cometido. Es que si yo hablo en lengua, entonces todos tienen que hablar en lengua, porque si no hablan en lengua, incluso no es nacido de nuevo. Sí, eso no es para nada bíblico.
Es que yo oré y Dios me respondió de esta manera, por lo tanto así es como Dios responde. No vayamos tan rápido. Así te respondió a ti, a fulano le puede responder una petición similar de una manera distinta. No podemos encasillar a Dios. Cuando tratamos de encasillar a Dios, dejamos en evidencia que no conocemos a Dios. Piensa en esto un momento. En el desierto Dios tiene que alimentar un pueblo y hace caer maná literalmente del cielo. Luego tiene que alimentar a Elías, pero no le da maná del cielo. Él usa cuervos que le traían pan y todo lo necesario las mañanas y en la tarde. Luego, cuando los cuervos cesaron, Dios lo alimentó en la casa de una viuda. Porque nuestro Dios no es convencional, no lo podemos encasillar. Dios es Dios. Y Él es soberano. Y Él es soberano, y un Dios soberano, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. No como nosotros queremos, no cuando nosotros queremos, no en la forma que a nosotros nos parece, no. Nuestro Dios, dice el salmista, está en los cielos y Él hace lo que le place. Hermano, no podemos encasillar a Dios. Pero hermano, recuerda, tenemos que cultivar la fe. La fe es un don de Dios que necesita ser cultivada, necesita ir creciendo. No podemos pasar años y años en el Evangelio sin haber experimentado, sin haber ido creciendo en santidad y en fe. Yo quiero orar para que el Señor provoque, labre nuestra tierra, labre la tierra de tu corazón y para que la palabra del Señor dé fruto. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te doy gracias por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos. Quita de nosotros, de nuestra vida, todo aquello, Señor, que no es concordante con el carácter de Cristo. Quita de nosotros, oh Dios, el orgullo. Desraíza de nuestro corazón el orgullo. Haznos personas humildes. Haznos personas del reino. Espíritu Santo, trabaja, Señor, en las vidas de tu pueblo, de tu iglesia. Tal vez muchos ya van a apagar su pantalla, van a apagar el televisor, el teléfono, el computador y van a volver a sus quehaceres. Pero que en esos quehaceres cotidianos, oh Señor, recuérdales tu palabra. Tráela a nuestra mente y a nuestro corazón y que allí provoque los cambios necesarios. Queremos parecernos más a Cristo. Haznos como el centurión, haznos como esta mujer, Señor amado, hombres y mujeres de fe. Queremos tener una fe robusta.
Tu palabra dice que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra, Señor. Nosotros queremos ser hallados como hombres y mujeres de fe. Ayúdanos, porque separados de ti no lo vamos a conseguir. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos.